Este Atlas, entonces, como les decía, pues es un proyecto interuniversitario, ¿no? Entre, pues bueno, estos centros de pensamiento de Harvard, junto con el MIT, ¿no? Es decir, dos de las universidades que estarían en el top 5 a nivel mundial, se dieron la tarea de hacer este mapa. ¿Qué significa ese mapa? Pues es establecer cuál es la red la red compleja, o sea, cuál es la topografía o la estructura de ese sistema complejo que es el comercio internacional. Y cómo este comercio pues, nos determina ciertas características de las economías, ¿no? De los países y de las regiones incluso, de su estructura productiva y de su grado de complejidad, es decir, de las posibilidades o de las potencialidades, digamos, que tienen estas economías nacionales o regionales a futuro, ¿no? Es decir, cómo esas características de qué produce un país, pues también nos determina cuáles sus posibles estados de fase, ¿no? Recuerden ustedes esto que veíamos con las transiciones de fase, pues un sistema transita, ¿no? Hacia un conjunto de posibles estados de fase. Es decir, por ejemplo, ya hemos visto con el caso del agua, el agua pues tiene tres estados posibles, ¿no? Es decir, o permanece líquida, o se solidifica, o se vuelve gaseosa, ¿no? Entonces, un poco lo que hace este Atlas es eso, es decir, darnos, bueno, ustedes tienen efectivamente una molécula compuesta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. A partir de eso, pues bueno, pueden tener entonces este conjunto potencial, ¿no? de caminos, ¿no? A seguir, de posibles bifurcaciones en el sistema. Es decir, hacia dónde puede desarrollarse la economía, ¿no? En qué está capacidad de hacer esa economía y cuáles son las posibles ventajas que eso le daría en términos, por un lado, de comercio, ¿no? De qué productos puede vender, ¿no? Y también, obviamente, desarrollo, ¿no? Hacia dónde puede evolucionar la economía si produce este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es un poco como la intención de este Atlas y pues obviamente por eso hablamos de complejidad económica, porque pues estamos hablando desde una red, ¿no? Los datos que nos presentan en este Atlas, pues es eso, son grafos, ¿no? Que ya hemos visto más o menos en detalle, a eso le dedicaremos la siguiente sesión. Y pues bueno, tenemos entonces no solamente este Atlas, que es mundial, sino también un proyecto, que es el de Bancoldex, obviamente junto con estas organizaciones, para hacer un Atlas de Colombia. Esto, pues, de nuevo, lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando hablemos ya de las bases de datos y los conjuntos de datos con los cuales podemos trabajar y hacer algo interesante para nuestra última entrega. Que, pues, eso ya les explicaré más en detalle la siguiente sesión. Bueno. Bien, entonces cuando hablamos de complejidad económica, pues digamos, tenemos que partir de abandonar, digamos, unos ciertos supuestos que existían, ¿no? Es decir, hemos visto, pues, bueno, no sé si en esta clase, pero bueno, digamos, hay una presunción de que los modelos desarrollistas dependen de cuánta capital productivo, digamos, puede acumular una economía y a partir de ahí, pues, desarrollarse, ¿no? Entonces, la idea de desarrollo, digamos, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, era industrializarse, ¿no? La idea era que estas economías se industrializaran y a partir de eso, pues, se generaba desarrollo. Sin embargo, pues llega la globalización y muchas de estas economías, en vez de industrializarse más, lo que hacen es desindustrializarse, ¿no? Entonces, me diría, bueno, el modelo de industrialización a unos países les funcionó, a otros países no les funcionó. ¿Cómo realmente entonces se puede desarrollar una economía? ¿Cómo puede mejorar una población su nivel de vida? Y pues cómo puede transformar su estructura productiva para pues tener, digamos, una incorporación en la red comercial, en el mercado mundial más ventajosa, ¿no? Una mejor posición en términos de intercambio. Entonces, bueno,
partimos entonces de que las sociedades modernas pueden amasar una gran cantidad de conocimiento productivo porque estas sociedades distribuyen bits, ¿no? y piezas de ese conocimiento productivo entre sus muchos miembros, ¿no? Hemos visto entonces que, pues, efectivamente, las redes tienen diferencias no solamente cuantitativas, sino cualitativas. Me explico. Una red pequeña puede almacenar poca información, es decir, una red pequeña pues, puede evolucionar hasta cierto punto y tiene unas diferencias que no solamente tienen que ver con el número de nodos de las que están compuestas, sino también con las capacidades, con la potencialidad, ¿no? de transitar hacia estados de fase distintos, es decir, son cualitativamente distintas, ¿no? Es decir, no es lo mismo un mercado local que un mercado global, en términos de que uno tenga más o menos nodos, sino que también cualitativamente están en capacidad de hacer cosas completamente distintas una y otra, ¿no? Entonces eso, ¿no? Las sociedades cada vez son más grandes, ¿no? La urbanización también ha implicado que vivamos todos más cerca y que pues obviamente también haya más heterogeneidad y que tengamos que relacionarnos, ¿no? Entonces, una de las características que hemos visto también en los últimos años, últimas décadas, es que pues la humanidad ha convergido hacia sociedades cada vez más densamente pobladas y más localizadas, ¿no? Y eso nos muestra como una suerte de distribución de potencia, ¿no? En un país usualmente tenemos ciudades con mucha gente, muy pocas ciudades, una o dos ciudades con muchísima gente, y más bien una gran cantidad de ciudades pequeñas, pueblos, municipios, como lo quieran llamar, con poca gente, ¿no? Una típica distribución de potencia. Ese es un fenómeno complejo que pues tiene que ver con la forma como se han venido desarrollando la civilización en última instancia. Y esto pues de nuevo, ¿no? Nos permite, digamos, tener una mayor capacidad de conocimiento útil y de nuevas formas de generar conexiones entre este conocimiento, ¿no? De relacionar este conocimiento y de generar nuevas ideas a partir de la unión, la intersección de varias de estas ideas. Pero para hacer uso de esto, de este conocimiento productivo, este conocimiento tiene que ser puesto de nuevo a través de organizaciones y de mercados, ¿no? Es decir, tenemos piezas sueltas, tenemos muy buenas ideas, pero para que se articulen tenemos que tener unas instituciones que pueden ser o las empresas o los mercados, ¿no? En este caso son eso, dos instituciones, dos organizaciones, ¿no? Una, digamos, micro o meso y una macro, que serían los mercados. Así la especialización individual añade diversidad a la nacional y perdón, a nivel global y a nivel nacional. Nuestras más prósperas sociedades modernas son más sabias, no porque sus ciudadanos o individuos sean brillantes, más bien no, sino porque estas sociedades pueden sostener, mantener una diversidad de conocimiento, de conocimiento útil, ¿no? No sé si ustedes ya vieron esto del know-how, del saber hacer, que es distinto a la información, ¿no? Y porque son capaces de recombinarlo para crear una extensa variedad de, de productos más inteligentes y mejores, ¿no? Y ahí va un poco la historia del esquimal. No sé si ustedes recuerdan la analogía que hacen estos autores con la sociedad esquimal y con la sociedad americana, ¿no? Cuando dice los nodos no es que sean más inteligentes en la, en la sociedad americana que en la esquimal, de hecho pareciera que no. En la sociedad esquimal tenemos pues unos individuos que son capaces, ¿no? de sobrevivir en condiciones muy, muy adversas, ¿no? Son capaces de pescar su comida o de cazarla, de procurarse su abrigo a partir de la casa, de construir su propia vivienda, ¿no? Y pues de mantener una familia a partir de las actividades
de este individuo, ¿no? Es decir, el individuo procura la comida, el alimento, el techo, el abrigo, todo el mismo individuo, ¿no? El americano no, el americano no, pues obviamente no se procura su propia comida, no la cultiva, no la caza, no la pesca, no construye su propia vivienda, no, 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 no caza ni fabrica sus propios vestidos, ¿no? Su propio abrigo. Sin embargo, vemos que la sociedad americana es mucho más rica que la esquimal. ¿Por qué? ¿No? Si es mucho más inútil este americano que el esquimal, ¿no? En términos, digamos, prácticos, en términos de supervivencia, pues porque este americano se ha especializado en un tipo de conocimiento en particular, ¿no? Por ejemplo, pues cómo sintetizar algún aminoácido de alguna sustancia química, ¿no? Eh, y ese conocimiento relacionado con el conocimiento de un ingeniero, de un físico, de un filósofo, de un historiador, pues entonces ha dado al mercado la emergencia de un producto que pues es muy rentable, muy útil y que mejora la calidad de vida de muchas personas. Mientras que en la sociedad esquimal, todos los esquimales saben hacer exactamente lo mismo que cada uno de los individuos y como red, como organización, como sistema, saben hacer exactamente lo mismo que cada uno de los individuos, ¿no? En la sociedad americana no. En la sociedad americana, cada individuo dispone de un pequeño pedazo de información que combinado con todos los otros miembros de la sociedad, pues permite la emergencia a partir de las combinaciones o recombinaciones de ese conocimiento de bienes y servicios que pues eso no mejoran sustancialmente la calidad de vida de la gente. Entonces, por eso en términos de calidad de vida, pues unos tienen más, otros menos, eh, a pesar de que, de nuevo, en términos individuales, parezca que el nodo de una sociedad pues es menos que el de la otra, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a uno de nuestros viejos y conocidos adagios, principios. El todo es más que la suma de las partes en un sistema complejo. En la sociedad de los esquimales vemos que no, que el todo es exactamente igual a la suma de las partes, ¿no? En la sociedad americana, todo lo contrario, porque hay sinergias, ¿no? Hay complementariedades, hay cooperación y esa cooperación pues produce resultados pues distintos, ¿no? Es posible la innovación ahí. Porque son, por un lado, de nuevo, redes compuestas por varios individuos, pero sobre todo redes compuestas por individuos muy heterogéneos, ¿no? Hemos visto unas características de las redes complejas y de las redes simples, ¿no? En las redes simples los nodos son exactamente iguales y por eso cuando se agregan, pues la red no es algo distinto a las características individuales de cada uno de sus nodos. Pero cuando tenemos una red muy heterogénea donde cada nodo es sumamente distinto y sabe hacer cosas completamente distintas, pues la emergencia, ¿no? de toda esa autoorganización pues va a producir un todo que va a ser distinto y más que el de la suma de las partes individuales. Entonces, bueno, esto es, digamos, un principio para tenerlo presente y es eso, ¿no? Los equipos van a generar mayor innovación y mayor valor en la medida en que tengan una mayor heterogeneidad. Pero obviamente también en la medida en que sepan interactuar mejor entre ellos, ¿no? Entonces, por un lado, pues obviamente lo ideal es tener individuos muy brillantes, ¿no? Individuos que además sepan hacer cosas distintas unos de otros, pero que además también sepan trabajar en equipo, por poner un ejemplo de una típica organización. Bien, entonces tenemos digamos, a partir de la observación de los datos, pues obviamente tenemos economías ricas, economías pobres, y a partir de la estructura de exportaciones, y pues obviamente también esto como reflejo de su estructura productiva, pues tenemos que las economías pobres, perdón, aquí me equivoqué, este va acá y este acá, perdón, corrijo un momentico.
economías ricas tienen entonces una alta cantidad social acumulada de conocimiento productivo, ¿no? Conocido también como know-how, o como más adelante les van a decir en el paper, conocimiento tácito. Y es ese conocimiento que sirve para transformar la realidad, para producir bienes y servicios, ¿no? Es un conocimiento que tiene ciertas características, ya lo vamos a ver, y pues que según los autores pues es la principal diferencia entre un tipo de economía y otra. ¿Por qué? Porque las economías ricas están en capacidad de producir bienes con un alto valor agregado, mientras que las economías pobres no. Un alto valor agregado, por ejemplo, sería eso, ¿no? Producir un computador. Eso solamente lo pueden hacer las economías ricas. Las economías pobres no están en capacidad de hacer computadores. Si acaso de exportar algún tipo de granos, algún tipo de pesca, ¿no? O de minerales, pero digamos ya para pasar al sector manufactura o al sector servicios, pues no tienen, digamos, las condiciones para hacer esto posible, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues que para poder, digamos, tener esta cantidad social acumulada de conocimiento productivo, pues se debe tener un cierto tipo de organización social, es decir, un cierto tipo de red. Una red que hemos visto hasta el momento es una red con características de complejidad, ¿no? Una red compleja, es decir, un sistema complejo. Necesitamos entonces, por un lado, pues eso, ¿no? Sociedades más complejas y mercados también mucho más complejos. Con instituciones también pues, más complejas. Hemos visto también el caso, recuerden la clase anterior, algo que nos decía Hidalgo, y era, bueno, digamos en el Renacimiento, cuando empieza, digamos, este capitalismo mercantilista por el mundo, la mayor cantidad de compañías navieras, de compañías mercantiles, es decir, de barcos que llevaban mercancías a China, a India, a América y volvían con otras mercancías de allá y las vendían más caras en Europa. La estructura empresarial, digamos, de esas compañías, pues principalmente eran familias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente había un riesgo muy alto, ¿no? Es decir, era llevarse, pues, toda la riqueza de la familia, ¿no? En mercancías para ir a venderlas a China y volver, pues obviamente, con ese producto, perdón, esa inversión más la utilidad, ¿no? Más lo que le hubiera podido ganar en ese mercado. Entonces, pues claro, la probabilidad de que si era un tercero, pues volviese de nuevo a puerto, si no se tenía mucha confianza, pues era más bien limitada, ¿no? Es decir, se podía confiar en un capitán de la época para que fuese y volviese no solamente con la inversión, sino también con la utilidad intacta. Y además eso, ¿no? Saber si realmente esa fue la utilidad o le ganó más y se quedó con una parte. Es decir, eran unas apuestas muy, muy difíciles, ¿no? Y pues bueno, como decía Hidalgo, pues bueno, ¿en quién se confiaba más? Pues en los nodos con los que se tenía el menor grado posible, ¿no? Que es la familia. Es decir, la familia pues no está a un grado de separación, ¿no? Mientras que con terceros pues ya son 2, 3, 4 grados de separación, entonces pues ya la confianza se va perdiendo. Y pues eso, ¿no? Entonces muchas de las compañías mercantiles pues eran empresas familiares y pues también digamos era normal, ¿no? Porque también las familias eran bastante numerosas, entonces pues había digamos trabajo para muchos de esos miembros. Pero ¿qué pasa? Si bien, como decía Hidalgo, la familia es un acervo de confianza, no lo es de talento, ¿no? Digamos, lo que decía Hidalgo es que pues, la probabilidad de que quienes no son mis primos o mis hermanos sean más inteligentes que mis primos o mis hermanos, pues es muchísimo más superior, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hacer para poder incorporar ese talento, esas inteligencias que pueden ser superiores? Pues bueno, se necesitó de otro tipo de instituciones, ¿no? Sociedades y mercados, donde se empezaron a incorporar, por ejemplo, los contratos. Y pues obviamente para eso tenían que existir unas autoridades que pudiesen validar y certificar esos contratos, ¿no?
poder emitir eso, bonos de los cuales pues nace el papel moneda actual, que eran en última instancia pues promesas, ¿no? Es decir, o sea, hay un contrato, se va, viene, yo le doy esto, se me da esto, en ese puerto entonces se tasa la mercancía, usted trae ese certificado de que se tasó, de que la utilidad fue esta, qué sé yo. Y pues esto hace pues obviamente que las sociedades, también las sociedades comerciales y mercantiles pues vayan creciendo en complejidad, van incorporándose a nuevos nodos, nodos que pues no necesariamente son de los núcleos familiares, y pues tenemos entonces esas grandes compañías como la compañía de Indias, que además también involucra al Estado. Entonces, de nuevo, la, para poder acumular más eficientemente en calidad y también en cantidad, es decir, tener mayor cantidad posible de información y conocimiento útil, pues se necesita esto, ¿no? Poder disponer de redes más complejas. Y esto pues entonces supone una paradoja porque, bueno, nos dice, bueno, el desarrollo industrial de una economía depende del nivel acumulado de know-how, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Es decir, la medida en que tenga más gente que sepa hacer más cosas, pues es mucho más fácil que éstas se articulen para generar desarrollo, ¿no? Pero también tenemos un hecho, y es que la acumulación social de know-how depende de las industrias que lo requieran. ¿Qué significa esto? Pues que ¿por qué han fracasado tantas empresas en Colombia que han intentado construir, por ejemplo, computadores o carros? Pues, por un lado, porque pues, no hay la demanda suficiente en esas economías para esto, ¿no? ¿Por qué Colombia no se volvió una potencia industrial en la producción de carros? Porque no hay un mercado interno para ello, principalmente, ¿no? Por un lado, pues obviamente porque los carros importados salían más económicos que producirlos acá, y por otro lado porque pues había también una falta de confianza frente a la producción nacional, ¿no? Y en este momento porque pues ya, digamos, es una carrera en la que entraríamos muy tarde. Entonces pues eso, ¿no? Digamos, si no iba a haber demanda para estos bienes, es decir, tenemos un supuesto y es que la demanda crea la oferta, ¿no? Digamos, lo que nos diría el keynesianismo, lo que nos diría el taylorismo es, no, es la oferta la que crea la demanda, pero pues muchas veces lo que vemos es eso, ¿no? Es decir, puede haber una oferta muy grande y si no hay demanda, esto quiebra las empresas, que es principalmente la razón por la cual tenemos esta mortandad tan alta en las empresas, ¿no? Porque pues no hay demanda para esa oferta, ya sea por el tipo de preferencias del consumidor o por los precios, pero por alguna razón, pues realmente la oferta no crea su demanda, por lo menos no en todos los sectores de la producción. Entonces existe esta paradoja, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer para desarrollarse? Si para desarrollarse, pues obviamente hace falta el conocimiento útil, ¿no? Es decir, que haya gente que sepa hacer las cosas, pero pues, de nuevo, para que exista ese tipo de gente, pues tiene que haber un mercado que requiere los productos que esa gente consume, ¿no? Esta paradoja, pues bueno, se resuelve principalmente a partir de digamos, los sesgos que hay en la estructura productiva. ¿Qué significa esto? Que si bien es, digamos, el conocimiento productivo útil para desarrollar nuevas industrias y nuevos conocimientos y nuevos servicios y bienes, depende de que exista, pues obviamente, un conjunto de industrias y las industrias dependen de que exista esta gente. Esto, pues usualmente, históricamente se ha dado es a partir de lo que en teoría de redes denominamos los clústeres. ¿Qué significa esto? Pues que, bueno, cada sector de la producción podemos determinarla como un clúster y si existe, digamos, un nodo dentro de ese clúster, es probable, existe la probabilidad de que si hay unos clústeres, digamos, para un sector productivo tipo metalurgia, ¿no? Tenemos entonces, digamos, 5 nodos principales, ¿no? El de las fundidoras, no sé, el de
el de la chatarra, el de la minería de hierro, qué sé yo, y otros dos que ustedes invéntense. Y entonces, bueno, qué nos diría esto? Entonces, bueno, si queremos empezar a producir eso, acero, hierro, pues obviamente necesitamos tener ciertas condiciones, ¿no? Es decir, si no lo producimos, digamos, en nuestras minas, ¿no? Si no tenemos como recurso natural, entonces, ¿qué tan caro es importarlo? Y una vez acá, pues, ¿qué tan fácil es hacer algo con eso, ¿no? Entonces, pues, si existe, digamos, la siderúrgica, si existe además la mina, pues, o los recursos, pues bueno, entonces es muy probable que se dé la explotación minera y que una vez se dé la explotación minera, entonces se desarrolle también el mercado por lo menos la oferta, ¿no? de estos minerales, ya sea para exportar o para el mercado interno, pero si hay esta oferta de mercado interno, pues hay probabilidad de que se desarrolle otro nodo que sería, por ejemplo, el de la fundición para partes metalmecánicas. Si existe esto, pues también es probable que más adelante se desarrolle una industria automotriz, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que dice es eso, es decir, hay que moverse a sectores que se encuentran cerca de lo que se denomina el encadenamiento productivo, ¿no? Hay una hay una cadena de suministro, una supply chain, ¿no? Donde pues efectivamente vemos no solamente la parte de la distribución, sino también los encadenamientos productivos, y es que, bueno, para elaborar un artículo, un bien, pues usualmente se requieren pues varios nodos, ¿no? Si están esos nodos, pues bueno, la probabilidad de que eso se desarrolle es alta, pero si no existe, pues bueno, dentro de los nodos que faltan, pueden existir entonces puede darse, perdón, la probabilidad de que ese nodo emerja a partir pues, de que existen las condiciones para esto, ¿no? Entonces, pues es un poco la cuestión acá. Entonces, es mirar un poco el clúster, el vecindario en el que se encuentra ese sector de la producción, mirar qué nodos existen actualmente y, pues, qué nodos complementarían a ese clúster. Eso ya lo vamos a ver, obviamente, en un grafo más detalladamente. Pronto esto es demasiado abstracto. Ahora lo aterrizamos en un gráfico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el Atlas? Pues bueno, lo que nos dice es captura la similitud de los productos en términos de sus requisitos de know-how. Es decir, nos establece vecindarios, comunidades dentro de la red, de la red que es la estructura productiva nacional de un país, y cada comunidad, cada clúster, cada módulo, pues nos dice, bueno, estos tienen unas características comunes, ¿no? Por lo tanto, pues es muy probable que aparezca, que emerja más bien ese tipo de industria, ¿no? Para complementar a ese clúster. Si no existe, entonces, pues bueno, tocaría mirar otro clúster y mirar si las complementariedades entre los otros clústeres adyacentes permitirían la emergencia de ese clúster o no. Y bueno, ¿para qué? Pues bueno, para proporcionar una guía para inversiones más seguras y con mayor incidencia en el desarrollo económico. Como les digo, esto de pronto es un poco abstracto, ya vamos a ver cómo esto explica los datos, ¿no? Este es entonces el índice de complejidad económica, esto es para 2014, si no estoy mal, creo que es este mapa. Y lo que vemos entonces pues es un mapa de calor, ¿no? Es decir, es un ranking de los países de mayor a menor complejidad, donde los que tienen mayor complejidad, pues salta a la vista, ¿no? Son los rojos, los que tienen más calor, y los más fríos, pues serían entonces los que tienen menos complejidad. Y aquí encontramos, pues, algo bastante impresionante, ¿no? Colombia, pues, sale bastante bien parada, ¿no? Casi que a la altura de Rusia, digamos, está bastante cerca de India y de Rusia, estaría más o menos en el mismo vecindario de Brasil, Uruguay, Argentina y Sudáfrica. No sé lo que pasa es que yo soy malo para diferenciar colores, no sé si este anaranjado es igual de intenso que el de la India o el de Turquía, creo que es un poco más intenso este. Entonces, bueno, obviamente serían los países con
con mayor complejidad económica, por ejemplo, obviamente Estados Unidos, China, Alemania, Suecia, Finlandia, este sería Polonia, no, este sería, uy, no sé qué países, Francia, Inglaterra, Italia, bueno, digamos, los que se esperaría, ¿no? Pues obviamente los que han sido, digamos, los países más ricos desde el siglo XIX, Japón, obviamente, Corea del Sur, y aparece aquí también México, ¿no? Que, digamos, ¿cuál es la interpretación de esto? Pues bueno, si no es uno de los países más ricos en este momento México, es por algún tipo, digamos, de obstáculo que no es necesariamente económico, ¿no? Pues obviamente ustedes saben, pues hay una situación política bastante delicada, eh, hay pues todo este problema de narcotráfico, digamos, el peor momento de Colombia en su historia del narcotráfico, digamos, fue con el cartel de Medellín, y bueno, eran dos carteles, ¿no? Que estaban peleando entre sí. En México ellos tienen como 15 carteles peleando entre sí. Pues es una situación un poco más difícil, mucho más complicada, ¿no? De lo que tuvimos en Colombia en los años 80, 90. Entonces, claro, esto pues obviamente es problemático e incide, perdón, aquí está México, para, para, para evitar, digamos, un desarrollo mayor. Si no tuviera estas condiciones, de pronto sí tendría un crecimiento y un nivel de vida mucho más grande que el de toda América Latina, ¿no? Esas son un poco las predicciones que hace el autor, ¿no? Es decir, en última instancia él dice, bueno, China en los años 80 estaba más o menos igual que México, ¿no? Eh, digamos, tenía una complejidad bastante alta, sin embargo era un país muy pobre. ¿Qué pasó? Pues que en los años 90 y en el 2000 pues tuvo un crecimiento muy acelerado, ¿no? Es decir, en última instancia tenía las condiciones, es decir, tenía dentro de sus estados de fase unos escenarios en los cuales, a partir de las condiciones que tenía, podía crecer bastante alto, ¿no? Podía llegar a tener un desarrollo bastante fuerte, y pues eso fue lo que pasó. Superadas algunos obstáculos en términos de políticas, ¿no? Un buen liderazgo, unas buenas iniciativas en términos de modelos económicos, y pues despegó. Y fue un despegue bastante alucinante, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el panorama, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice esto? Pues en el caso de Chile, pues bueno, Chile sale un poco mal parado en esta gráfica, al igual que Perú, al igual que Ecuador, que Bolivia sobre todo, y pues obviamente también Venezuela. Y yo diría, pero bueno, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué Ecuador? Si son países pues que tienen, bueno, en el caso de Bolivia, bueno, son países que digamos tienen una presencia de recursos que pues son cuantiosos, digamos, tienen el caso de Bolivia pues tiene bastante gas, Ecuador y Venezuela pues tienen bastante petróleo. Pues eso, porque pues es un sector de la producción, pero pues es solamente un vecindario dentro de una gran red, ¿no? Lo que nos dice este mapa es, bueno, Colombia puede que no tenga tan desarrollados ciertos sectores de la producción como lo puede tener, digamos, Venezuela o Ecuador en términos de industria de extracción petrolífera, pero tiene otros sectores donde también tiene una gran, digamos, densidad en esas comunidades, ¿no? Por lo tanto, pues se esperaría que en el mediano plazo, pues Colombia pues tenga unas tasas de crecimiento mayores que las de estos vecinos de acá, y análogas a las de Brasil, Uruguay y Argentina para, para, para esos momentos. Entonces, bueno, ¿qué significa la complejidad económica? Pues bueno, la complejidad económica se expresa en la composición del output productivo. ¿Esto qué significa? El output productivo, pues es eso, ¿no? La cantidad de bienes, en este caso, que exporta. Tengan en cuenta, este atlas únicamente responde a los bienes, no a los servicios, ¿no? Eh, Obviamente, pues es muy incompleto porque pues en este momento lo que más se transa en el mercado internacional son servicios más que bienes, pero pues digamos es una descripción bastante realista, ¿no? de las capacidades que tienen los países, por lo menos, ¿no? Es un buen predictor, es una buena variable proxy, según pues, lo demuestran esos autores. Desde un país refleja las estructuras que emergen para mantener y combinar el conocimiento. De nuevo,
habíamos hablado de estructuras emergentes, ¿no? Decimos que la estructura productiva de un país, pues es eso, es la emergencia de un conjunto de interacciones, de conocimientos, de habilidades, de tecnologías que pues han llevado a que un país tenga una estructura productiva o una topografía de red distinta de otro país. Ahora sí, ¿qué tipos de conocimiento tenemos? Pues tenemos el tácito y el explícito. Cuando hablamos de conocimiento tácito o know-how, estamos hablando de un conocimiento que requiere un aprendizaje. En última instancia estamos hablando de un saber. Como que, por ejemplo, pues eso, hablar un idioma, ¿no? Hablar un idioma, a diferencia, digamos, de un conocimiento explícito, donde es información, como por ejemplo fechas, recetas, etcétera, pues no es solamente conocer las palabras, ¿no? No es un conocimiento explícito en el sentido en que, bueno, yo me aprendo todas las palabras del inglés y ya sé hablar inglés. No, porque pues para hablar inglés pues, es necesario tener vocabulario, pero también hay que saber cómo se construyen, ¿no? Las frases, ¿no? Los párrafos, cómo comunicarse, ¿no? No solamente saberse las palabras, sino también saber los tipos verbales, saber articular, saber organizar esas palabras en las palabras que respondan a ciertas características, a ciertas cualidades, las que hablen de los sujetos, las que hablen de los atributos, las que hablen de las acciones, y cómo combinar esto en un mensaje que tenga sentido, ¿no? Que comunique algo útil. Entonces, por eso se dice que pues hay eso, ¿no? Esos dos tipos de conocimiento, y que pues obviamente este tácito es el que podemos acumular en esos personabits, ¿no? Que es de los que nos hablaba Hidalgo la vez pasada. Porque pues esto digamos, es difícil de almacenar en los sistemas de información que tenemos actualmente, ¿no? En los sistemas de información podemos almacenar todo esto, ¿no? Esto es lo que sería, digamos, la Big Data, ¿no? Información explícita, pero la tácita la almacenamos en otro tipo de red, y son sociedades y mercados. Por ejemplo, el conocimiento o el saber que se requiere para realizar una cirugía, lo mismo. Obviamente tiene que saberse todos los órganos, músculos, huesos, arterias, venas del cuerpo, pero no solo eso, ¿no? Sino saber, pues obviamente, cómo se relacionan entre sí, cuándo se presentan fallas y cómo solucionar esas fallas, ¿no? Entonces, no solamente es aprenderse un conjunto de información, sino la organización, ¿no? Todo el mapa de interacciones que hacen que sea funcional, ¿no? Que a partir de un idioma se puedan comunicar ideas, y que a partir de una cirugía se pueda mejorar la salud de una persona, se pueda sanar a una persona, ¿no? Eso no lo da la información explícita. Como gerenciar una firma, lo mismo. La persona, pues eso, puede conocer una gran cantidad de teorías, ¿no? Pero pues eso, como gerenciar una firma, cómo tomar las mejores decisiones, pues es un saber que depende de cómo articular, ¿no? Todos esos conocimientos, toda esa información, en eso, ¿no? Cómo organizar esa información en algo útil, ¿no? En algo funcional. Ese, digamos, sería entonces el know-how, o lo que conocemos como conocimiento explícito. Y pues esto es difícil de transferir, ¿no? A diferencia, digamos, de una descarga de información, ¿no? En un servidor, en la nube. Esta información pues no es tan fácil de transferir, ¿no? No es como no sé si vieron Matrix, cuando se conectan y dicen, uy, ya sé Kung Fu, uy, ya sé operar un helicóptero. No hemos llegado a ese punto, quién sabe si lleguemos a ese punto, porque pues en el aprendizaje hay una transformación del cerebro. No sé si ustedes han visto esos documentales de Netflix, ¿no? Esos de Explained, son muy buenos, los recomiendo. Nos dice que cuando aprendemos un idioma, la morfología de nuestro cerebro también se altera. ¿Qué significa esto? Pues que se establecen interconexiones entre neuronas que antes no se comunicaban, se establecen nuevos surcos en el cerebro, y esto cambia la morfología de nuestro cerebro. Entonces, cuando aprendemos un idioma, no solamente estamos, digamos, asimilando una gran cantidad de información y de conocimiento, sino que también estamos transformando la plasticidad, digamos, de nuestro cerebro. Entonces, claro, aquí no solamente hay una
una cuestión en términos de cantidad de información aprendida, sino también en términos cualitativos. Ya somos otra persona, ¿no? Cuando tenemos estos aprendizajes complejos. Entonces eso, ¿no? Es difícil de transferir, pues tan es así que pues nos demoramos entre 20 y 30 años aprendiendo un oficio para vincularnos al mercado laboral, ¿no? Ya cuando tenemos un suficiente volumen, ¿no? de conocimiento adquirido y de know-how, ¿no? De cómo hacer algo útil con eso. Nos graduamos de 23, 24 años, luego otros 2 años de maestría, luego otros 4 años de doctorado, y al final pues ya tenemos un know-how bastante amplio, ¿no? Entonces eso, ¿no? Son entre 25 y 30 años de transferencia de conocimientos tácitos de una generación a otra, por lo cual, pues obviamente, de nuevo, necesitamos redes muy complejas para hacer esas transferencias y esas transmisiones, pues, lo más eficientemente posibles, sin pérdida de información y más bien generando ganancia. Bueno, debido a que es difícil de transferir, el conocimiento tácito es lo que limita el proceso de crecimiento y desarrollo. Lo mismo, las economías pobres se caracterizan también por tener sistemas educativos más bien precarios. La teoría del capital humano lo que nos dice es, si usted quiere salir de pobre, los pocos recursos que tiene, inviértalos estratégicamente en salud y educación. Es lo que decía Roderick, digamos, como uno de los principales cerebros de esta teoría del capital humano, por ahí en los 90, y pues, digamos, mucho de las políticas de los agentes multilaterales ha estado dirigida a eso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible apuntan principalmente a eso, mejorar la salud y la educación de los individuos. ¿Con qué fin? Pues lograr una transferencia, una creación, por un lado, y una transferencia también de ese conocimiento tácito a la mayor cantidad posible de personabits y reproducirlo a partir, obviamente, también de un sistema de regeneración de los nodos, ¿no? Es decir, de un paso de generación a generación. Debido a que incorporar el conocimiento tácito es un proceso largo y costoso, nos especializamos, y aquí pues esta anécdota es bastante importante, ¿no? Cuando tenemos demasiada información o conocimiento tácito acerca de un área en particular, o sí, no sé, de un tema en particular, pues la respuesta, en vez de aumentar, ¿no? La capacidad instalada del sistema, es más bien redistribuirla en redes. Así es el Internet, ¿no? Es decir, el Internet pues tiene toda la información del mundo, literalmente, ¿no? Es decir, toda la información de la humanidad de los últimos 4.000 años está en Internet, pero ¿cómo hizo el Internet para poder asimilar toda esta información? Pues no fue creando una supercomputadora o un super servidor con un disco duro que pudiese almacenar toda esa información, sino distribuyéndola en redes. Tenemos el ejemplo de las universidades. El sistema universitario no responde al aumento de conocimiento, alargando el tiempo que toma obtener un título universitario, es decir, las carreras desde 1900 hasta 2020 han sido más o menos, han tenido la misma duración, entre 4 y 5 años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la especialización y obviamente también la diversidad de carreras. ¿Qué significa esto? Pues que antes, digamos, existía una disciplina que era la economía política, en la que, digamos, estaban lo que conocemos actualmente como la ciencia política, la administración de empresas y la economía, ¿no? Y algo de sociología también, y también filosofía. Era una sola disciplina del siglo XIX. Esta pues aumenta tanto su conocimiento que como que implosiona, ¿no? Y de ahí surgen entonces todas estas disciplinas que acabo de mencionar. Entonces es eso. Y pues, ¿qué implicó eso? Pues obviamente especializarse, ¿no? Entonces, ya no es economía política, sino es ciencia política por un lado, economía por el otro, algo de historia por otro lado, algo de administración de empresas. Ah, bueno, perdón. Luego entonces con la economía se, digamos, como que también se rompe, ¿no? Es decir, y también entonces de ahí surge la administración por un lado y pues sigue siendo la economía por otro, ¿no? Pero ya, digamos, la economía se ocupa de temas más macro, en general, ¿no? Y, digamos como la parte financiera y ya la administración es la parte de la gestión de organizaciones y cosas de esas, ¿no?
Y los negocios lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Vemos como una ramificación además fractal, en la cual de cada nodo, pues eso, surgen 2 o 3 aristas nuevas. Y eso es una tendencia que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Eh, lo podemos ver en las ingenierías, en las ciencias de la salud, en las ciencias sociales, etcétera. Antes, en el siglo XIX, pues era un puñado de profesiones. Hoy en día tenemos muchísimas. Entonces nos especializamos, ¿no? Y nos especializamos además también redistribuyendo, ¿no? Es decir, o sea, esta especialización significa que se redistribuye el conocimiento, ¿no? Las organizaciones, además del know-how, también dependen del know-who y del know-where. ¿Qué significa esto? Pues bueno, cuando hablamos de know-how es cómo hacer las cosas, ¿no? Es decir, es ese conocimiento útil para hablar un idioma, para realizar una cirugía, para gerenciar una firma, es decir, cómo hacer esto, cómo comunicarme en otra lengua, ¿no? Cómo poder sanar a una persona, cómo poder generar utilidades a partir de una función de producción, pero estas especializaciones y estas ramificaciones pues también llevan a que pues dependamos más de la red, ¿no? Y es, bueno, cuando hablamos de know-who, pues bueno, ¿con qué miembros hacer, digamos, estas cosas, ¿no? Cómo organizar, más bien, cómo formar la organización, ¿no? Y cómo, pues, obviamente, dirigirla para llevar a cabo estos fines. Y el nowhere, bueno, y es algo que también es importante tener presente, y es que, pues, en la red, digamos, sea una red abstracta, ¿no? Tipo, como las que hemos visto hasta ahora, o una red real, como por ejemplo una ciudad, los espacios son importantes, es decir, dónde está ubicado, quién determina qué capacidades o qué potencialidades tiene más que otros, ¿no? Me explico, es decir, no es lo mismo tener una idea de negocio que implique bienes financieros o el sector financiero en una ciudad como Bogotá que en una ciudad como Yopal. ¿Por qué? Pues porque en Bogotá pues hay toda una estructura financiera, ¿no? Todo un sector bancario, bursátil, que puede potencializar mucho más esa idea que en una ciudad, digamos, intermedia, por ejemplo. Si les cayó mal lo de Yopal, pues bueno, pensemos en Arauca, qué sé yo, es decir, una ciudad pequeña, donde de pronto pues no existen las condiciones para que esa idea pues prospere. Entonces, pues obviamente una idea de inversión, una idea de negocio, pues va a tener mayor o menor impacto o probabilidad de éxito dependiendo de cuál es el vecindario, cuál es el sector en el que está. Perdón un segundo. Gracias. Bien. Y otro significado de la complejidad, entonces, además de toda esta red de distribución de información, de producción de información, pues también es el crecimiento económico, ¿no? En última instancia, pues es el propósito del sistema, ¿no? Recordemos, una de las características que veíamos con los sistemas complejos es que son sistemas que tienen un propósito, tienen una razón de ser. Es decir, las empresas, los mercados, a diferencia de las redes aleatorias, son sistemas con propósitos, con fines, con metas. Las organizaciones no surgen porque sí, no surgen al azar. Los mercados no se han formado, no tienen la estructura que tienen de forma aleatoria, ¿no? En esa medida, pues bueno, ¿cuál es ese propósito? Pues esto, ¿no? Generar crecimiento económico, porque a partir del crecimiento económico, pues lo que hemos visto es que pues ha habido también mejoras sustanciales en la calidad de vida y en la calidad también de las instituciones, ¿no? Es decir, el crecimiento económico genera una serie de círculos virtuosos, ¿no? De sinergias
que no solamente pues, nos dan acceso a más cantidad de bienes y servicios, sino que también cualitativamente han mejorado nuestra calidad media de vida, nos han hecho vivir en sociedades pues, más organizadas, con reglas del juego un poco mejor definidas, y pues también hemos visto cambios cualitativos, ¿no? Es decir, el crecimiento económico desde el siglo XIX pues, nos ha hecho seres más longevos, nuestra esperanza de vida ha aumentado, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido, porque pues crecimiento económico también impulsa la tecnología, ¿no? Y pues eso, ¿no? Es una red de complementariedades. Pero bueno, podemos decir eso, ¿no? Es decir, los sistemas complejos como los mercados, pues tienen ese fin, ¿no? Es decir, generar crecimiento económico para quienes están involucrados en ello, ¿no? Si no, pues no se involucrarían, no entrarían a los mercados de estas economías si no persiguieran ese propósito. Ahora bien, este crecimiento económico se explica desde dos posiciones, ¿no? Una que sería, o dos teorías más bien, una que sería la teoría clásica. De nuevo, pues aquí tenemos una distinción epistemológica importante entre teoría clásica y teoría de la complejidad económica, que pues es ya hemos visto eso, ¿no? Es decir, este es el enfoque reduccionista, este es el enfoque relacional, ¿no? Este es el enfoque analítico, este es el enfoque sintético. Entonces, bueno, ¿qué nos decía de la teoría clásica? Pues bueno, tenemos que ir a Adam Smith. Adam Smith alcanza a dar algunos de las puntadas de lo que va a ser la complejidad a partir de su teoría de la mano invisible y de la especialización. Él dice, bueno, la división del trabajo es el secreto de la riqueza de las naciones. Cuando él escribe su libro sobre el origen de la riqueza de las naciones, él dice es la división del trabajo. La división del trabajo a partir de la especialización del trabajo, ¿no? Es decir, no es lo mismo tres personas que hacen exactamente lo mismo, su productividad media va a ser inferior a tres personas que se especializan cada uno en una función en particular y se dividen el trabajo. ¿Me explico? El ejemplo de él creo que son las fábricas del siglo XVIII, una fábrica, por ejemplo, de alfileres. Digamos que en una fábrica tenemos una producción artesanal en la cual tenemos tres artesanos, cada uno corta el cable, ¿no? Lo pule, ¿no? Le hace un hueco en un extremo y le saca punta en el otro extremo y pues tenemos entonces un alfiler o una aguja, no sé cuál es la diferencia. En otro taller tenemos entonces una producción más industrial en la cual una persona corta el cable, ¿no? Se la pasa a otro, esa otra persona le hace un hueco en un extremo, se la pasa a la otra persona y esa otra persona le saca filo en un borde. ¿Qué es lo que dice Adam Smith? En términos de productividad entre ambas empresas, es decir, ambas se dedican a lo mismo, ambas tienen tres personas que están trabajando, lo que vemos es que al final de la jornada, quienes se han dividido y especializado en las tareas han logrado hacer digamos, el taller que lo hizo todo lo mismo, hicieron 100, el otro hizo 1000, es decir, una proporción de 1 a 10. Era una cosa monstruosamente superior, ¿no? Y esa es la base pues, de la revolución industrial. Empezar a crear estas factorías, ¿no? Donde pues se tuviesen un conjunto de operarios en los cuales asignarles tareas específicas y a partir de esta producción en cadena, ir generando esa cadena de producción. De nuevo, pues eso, división y especialización del trabajo. Los países donde seguían haciendo, digamos, la producción artesanal, donde cada persona involucrada en el gremio hacía la misma tarea de todos, pues eran economías que se iban rezagando. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la complejidad? Pues bueno, nos dice sí, la división del trabajo es lo que nos permite acceder a una cantidad de conocimientos que ninguno de nosotros podría tener individualmente. Adam Smith estaba en lo correcto. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice la teoría clásica? Pues bueno, es a partir entonces de la identificación de esos sectores de la producción y pues digamos, de enfocarnos es en la empresa en sí, ¿no? Lo que nos dice la teoría de la complejidad es, dejemos de lado la empresa y miremos es cómo la empresa pues se relaciona, no solo, cuál es la estructura, perdón, de red dentro de la empresa y esta empresa con los demás, ¿no? Es decir, ya no miremos la empresa como
como un microbio, como un sujeto de laboratorio con un microscopio, ¿no? En el cual queremos identificar cada una de sus partecitas, ¿no? Sino miremosla cómo está articulada en la red, ¿no? Cuál es su papel dentro del mercado. Y a partir de esto tenemos otra información que es de pronto más importante en términos de comercio, por lo menos. Entonces, bueno, más que la cantidad de conocimientos, es la diversidad de este entre los individuos, ¿no? Por eso hablamos de la especialización del trabajo, ¿no? O de la especialización en el conocimiento, y de su capacidad para combinar este conocimiento y hacer uso de él. Porque también, es decir, o sea, tenemos una gran cantidad de doctorados y postdoctorados en los cuales pues, la persona va estrechando cada vez más el margen de aquello que conoce hasta que termina sabiéndolo todo acerca de casi nada, ¿no? Que es un poco la queja de muchos doctores y postdoctores, ¿no? Que dicen, lo sé todo acerca de las características de un tipo de proteína que se da en un tipo de plantas, que se da en un tipo de ecosistema, es decir, una estrechez de conocimiento, pero pues la complejidad, es decir, o sea, todo lo que no sé me apabulla, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? No solamente saber mucho acerca de algo, sino también cómo hacer algo con ese conocimiento, es decir, cómo sacar provecho de eso, cómo poder utilizar eso para algo, ¿no? Darle propósito a eso que se ha aprendido. Y para eso, pues obviamente tenemos que relacionarnos con otros, ¿no? Relacionarnos con otra gente que también tenga otros conocimientos especializados a través de complejas redes de interacción. En términos académicos, pues sería buscar coautores para hacer investigaciones que permitan sacar provecho de todo eso que yo sé, otra persona que sepa otra cosa distinta a la que yo sé, pero que también sea muy experto en su campo, y a partir de este diálogo entre los dos poder producir un paper, pues una investigación pues, bastante novedosa, ¿no? Que genere eso, ¿no? Valor o innovación. Recuerden, hoy en día son sinónimos, ¿no? Y los mercados y las organizaciones permiten que el conocimiento que poseen pocos, pues llegue a muchos, ¿no? Es a partir de una idea novedosa, de un producto, de un bien que genere algún tipo de valor, pues el mercado es, digamos, la forma de distribuirlo, ¿no? A partir de las cadenas de suministro. ¿Cómo se mide la complejidad económica? Pues ya estamos mal de tiempo. Entonces, bueno, se parte de lo que el país hace a lo que el país sabe. Es decir, lo que decía Hidalgo, creo que en este libro y en la presentación anterior, es muy difícil poder medir, ¿no? Sobre todo a partir de los datos que tenemos y sin salir de casa, qué es lo que un país sabe hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo medimos el know-how de un país? Tocaría casi que entrevistar a cada una de las personas que conforman el país, a los ciudadanos, y decirles, bueno, ¿usted qué capacidades tiene? ¿No? Es pues muy real, ¿no? Muy poco factible. Por lo tanto, entonces, pues hacen lo contrario. A partir de lo que hace, pues deducen qué es lo que saben hacer, ¿no? Y lo que un país hace, pues sí es un dato que es muy fácil de obtener, ¿no? Simplemente es meterse a las páginas no sé, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, mirar los bases de datos de qué es lo que un país exporta, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces eso, mirar, bueno, cuáles sectores tienen relación entre sí, por ejemplo, la industria química y la agricultura, ¿no? Me diría, bueno, ¿cuál es la relación entre estos? Pues que la industria química es la que produce los fertilizantes y los pesticidas para la agricultura. Ahí hay un vínculo, ahí hay un enlace, ¿no? Es decir, son dos sectores que no están tan lejos en el espacio de la producción, en el espacio de red. Pero entonces, bueno, ¿cómo se hace esta abstracción o esta inferencia más bien? Se toman todos dos principios, el de diversidad y el de ubicuidad, ¿no? Y a partir de esto se arma ese índice que vemos en el mapa al inicio, el índice de complejidad económica. La diversidad, ¿en qué consiste? Pues bueno, es la cantidad de conocimiento integrado que tiene un país, se expresa en su diversidad productiva, ¿no? Es decir, entre más productos haga un país, pues eso implica que tiene una mayor diversidad de know-how en su estructura productiva, ¿no?
Si solamente es una cosa, de nuevo, volvemos entonces al caso de Venezuela, pues es un país que principalmente produce petróleo, pues no es un país con una economía muy diversa, ¿no? Si no tiene una economía diversa o diversificada, pues no es un país con una estructura económica compleja. O más bien, tiene un nivel de complejidad económica bajo porque pues sus nodos, ¿no? y, 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 y sus outputs productivos pues no, 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 no tienen una gran diversidad. Y por otro lado, la ubicuidad. ¿Qué significa esto? Pues bueno, los productos que demandan grandes volúmenes de conocimiento son factibles solo en pocos lugares donde se dispone de todos los conocimientos necesarios. ¿Qué significa esto? Pues que bueno, ya no solamente se trata de la cantidad de cosas que está en capacidad de producir un país y qué tan distintas son entre sí, sino también mirar en términos cualitativos, ¿no? Esas cosas que se producen, pues bueno, cuáles también tienen mayor complejidad. De nuevo, entonces, pues no es lo mismo vender pescado crudo, pescado congelado, que vender aparatos de resonancia electromagnética, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que de nuevo, pues son pocos los países que están en capacidad de producir estos bienes, porque pues el nivel de complejidad que requeriría su economía es bastante alta para poder producirlo. Entonces, eso nos da otro indicador de su complejidad. Entonces, si es un país que está en capacidad de producir bienes muy complejos en términos cualitativos, eso le suma en términos de complejidad económica. Y si además ese país también tiene una estructura productiva diversificada, es decir, produce eso, produce aviones, produce químicos, produce software, produce alimentos, produce vestido, pues también eso es otro, sí, otro indicador, ¿no? que suma a que el índice pues lo puntee mejor. Entonces, bueno, digamos aquí como algunos datos, algunos hechos estilizados, como dicen los economistas. La capacidad para fabricar productos más complejos depende tanto de la diversidad como de la ubicuidad, ¿no? A mayor complejidad, menor ubicuidad. Es decir, menor es el número de países que están en capacidad de hacer aquello que es muy complejo, ¿no? Entonces, por eso le gana en complejidad. La dotación de los factores productivos incide en el nivel de ingreso, pero no necesariamente en su cantidad de know-how, ¿no? De nuevo, entonces volvemos al caso de los países que se han especializado en petróleo y que en algún momento han sido o son muy ricos, pero cuya estructura productiva pues no es muy diversa ni tiene mucha ubicuidad. O más bien, la ubicuidad está dada principalmente por condiciones eh, casi que exógenas a los sistemas productivos. Es decir, o sea, son países que les tocó la buena fortuna de tener petróleo entre sus recursos naturales y eso les generó pues unos altos ingresos. Pero no son estructuras productivas diversificadas y esa ubicuidad pues también está determinada por un bien en el mercado que se vende harto, que digamos, tiene un alto precio de mercado, pero no un alto valor agregado. Por lo tanto, pues eso, cuando para la producción de petróleo, cuando paran las ventas de petróleo, pues estas economías, ya hemos visto, digamos, el caso concreto de Venezuela, pues tienden a retroceder en términos de ingreso. Más, obviamente, todos los problemas políticos, sociales que ustedes quieran tener presentes en esto, obviamente también juegan en contra, pero pues principalmente es eso, es decir, una dependencia del petróleo, cesa el petróleo, pues no había, digamos, una estructura compleja que pudiese absorber todas las demandas y todas las necesidades que tenía la población, porque además creó una enfermedad holandesa, pero eso hablaremos más adelante. El índice entonces de complejidad económica mide la complejidad de productos exportados por una economía en términos de su diversidad y ubicuidad, ¿no? Es decir, esto suma, y se basa en datos de comercio intra e internacional, ¿no? Por eso les comentaba que Colombia también tiene, gracias a Bancoldex, su propio índice de complejidad económica. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de bases de datos y de datasets. Sin embargo, no incluye servicios, solo productos, ¿no? Por eso lo puse en rojo, porque pues es algo en lo que quiero hacer hincapié. Únicamente tenemos en cuenta la estructura productiva de un país en términos de aquello que produce, en términos físicos, bienes, ¿no?
Y bueno, esto explica un poco mejor la cuestión. Tenemos entonces tres países con tres estructuras productivas, digamos, distintas, ¿no? Y con, pues obviamente, niveles económicos también distintos. Tenemos un país pobre, un país de ingreso medio y un país rico. Y también entonces empezamos a encontrar como ciertos patrones, ¿no? Entonces, en términos de diversidad, vemos que Holanda produce pescado congelado, queso, eh, cremas y polichados, bueno, este sí no lo entiendo muy bien, medicamentos y máquinas de rayos X, ¿no? Un país como Argentina únicamente produce cremas y polichados, queso y pescado congelado y gana únicamente pescado congelado, ¿no? Tenemos entonces, pues es un país mucho más diverso Holanda que Argentina y Argentina que gana y Holanda que estos dos juntos. Eso entonces es uno de los factores que implica pues mayor complejidad, ¿no? Vemos entonces que a mayor diversidad tenemos mayor complejidad y por otro lado entonces la ubicuidad, ¿no? Y es, bueno, digamos, ¿qué es más complejo en términos cualitativos, el pescado congelado o las máquinas de rayos X? Pues en términos de complejidad económica, pues obviamente la máquina de rayos X, porque pues requiere mayor know-how. Para tener pescado congelado únicamente se necesita saber pescar y ya, ¿no? Pues esto se lleva a un frigorífico, perdón, y de ahí por la cadena de suministro pues se lleva a otros mercados. Para producir una máquina de rayos X se necesita saber de física, se necesita un conjunto de ingenieros, se necesitan, no sé, obviamente los médicos que pues, le den sentido a esa máquina de rayos X, es decir, que le den un propósito. Y pues bueno, ahí ya tenemos al menos tres profesiones, ¿no? Bueno, perdón, entre la ingeniería entonces necesitamos un ingeniero de sistemas, un electrónico y al menos uno eléctrico, ¿no? Para toda la parte del cableado. Entonces ahí ya por lo menos hay 5 profesionales, 5 conocimientos y además altamente especializados. El pescado lo puede hacer un pescador novato, un pescador experimentado y pues la diferencia no es mucha, ¿no? Entre la calidad media del producto, en cambio aquí sí, aquí se necesita pues, que sean ingenieros físicos muy altamente especializados para poder producir esto. Entonces, eso, ¿no? Le da ubicuidad en el sentido en que pues solamente países como Holanda pueden producir este tipo de bienes. Entonces, de nuevo, en términos de ubicuidad, pues entonces tendríamos aquí poca ubicuidad, alta complejidad y alta diversidad. Tenemos entonces el ejemplo del Scrabble, que pues eso nos permite ver un poco cómo funciona esta complejidad, ¿no? Cada país entonces, en términos de diversidad, lo que significa es, bueno, con cuántas letras entra a jugar y en términos de ubicuidad es, bueno, qué palabras, qué tipo de palabras puede formar con ese juego que le dieron, ¿no? Si puede formar varias palabras, pues bueno, es un país con mayor complejidad. Si puede formar palabras muy simples que todo el mundo pueda hacer o formar, pues es un país con menor complejidad. Pues como para introducirles todo esto. ¿Por qué es importante la complejidad económica? Bueno, importa porque yo voy a explicar las diferencias en el nivel de ingreso de los países y más importante también nos funciona como un predictor, ¿no? De cuál va a ser el país que más va a crecer y por dónde, es decir, en qué términos. Entonces, de China sabíamos que iba a crecer por el sector industrial, no sé, países como por ejemplo Marruecos han crecido más principalmente en términos de ingeniería ambiental, es decir, de paneles solares, de fuentes alternativas de energía, aprovechando digamos, las características de su desierto. Lo que le toca a Sahara lo han aprovechado para energía solar, cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser no solamente cuáles países van a crecer más, a qué tasas, cuáles van a ser las mayores tasas de crecimiento de qué países, sino por dónde se van a desarrollar, ¿no? Es decir, cuál va a ser el camino digamos, que tienen trazado, es decir, cuál es el path dependence, ¿no? de cada uno de estos países, y pues obviamente a partir de ese path dependence, cuál va a ser la ruta por la cual van a crecer. Una cosa buena, digamos, del crecimiento económico es que no hay un único path dependence,
que era un poco lo que nos decía la teoría clásica, ¿no? Cuando decía, si usted no se industrializó a tiempo, pues ya perdió la carrera y ya no se va a poder industrializar, y la industrialización pues, es el único camino posible para generar riqueza. Hay países que dicen, no, pues fue una condición para unos, pero no necesariamente tiene que serlo para todos. Se puede crecer y desarrollarse económicamente sin necesidad de tener un sector industrial, digamos, predatorio, ¿no? como la industria china. Pero bueno, de eso también lo vemos adelante. La complejidad económica puede no ser simple de lograr, pero los países que la logran tienden a cosechar importantes recompensas, ¿no? Son economías mucho más robustas, más resilientes, más, digamos, resilientes en términos de que cuando llega una crisis económica, pues las condiciones de vida de la población no se van al caño. Me explico. Por ejemplo, cuando llega la crisis del COVID-19 a Colombia, pues la tasa de desempleo aumenta, ¿no? El número de empresas quebradas también aumenta, y pues hay una gran cantidad de gente pidiendo auxilios al gobierno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alemania no tanto, ¿no? La tasa de desempleo no se disparó significativamente, no fueron muchas las empresas que quebraron, y digamos que fue más fácil para el gobierno dar alivio a esas empresas. Y cuando ya pudo volver a condiciones más o menos normales, pues la economía, digamos que vuelve más fácilmente a ese estado de bienestar que tenía antes, mientras que estas economías van a durar, según cálculos del Banco Mundial, por lo menos unos 10 años en volver a lo que teníamos en 2018. Es decir, para 2030 vamos a lograr por fin llegar a como estábamos en 2018, ¿no? Mientras que países como Alemania, pues pierden de pronto un año, es decir, en 2022 van a tener condiciones de como estaban de pronto en 2020, y si están muy de malas a como estaban en 2019, ¿no? Entonces, son más resilientes, porque es más compleja la economía, tienen más interacciones, dependen menos de ciertos sectores que han sido ventajosos, por ejemplo, el software, esto de las telecomunicaciones, pues era parte de su estructura productiva, por lo tanto, entonces, lo que se resintió por un lado, pues se compensa por otro lado. Mientras que si es una economía, por ejemplo, que dependió, recuerden ustedes, al inicio de la pandemia, ¿no? El petróleo, había una superproducción de petróleo, no había demanda para el petróleo, estábamos todos en cuarentena, no había forma de movilizarnos, ¿no? Los carros estaban en los garajes, en los parqueaderos, y pues el mundo tuvo un superávit de petróleo impresionante, no había, digamos, la capacidad de almacenamiento de ese petróleo pues era cada vez más y más limitada, por eso, porque no había demanda, ¿no? Había una sobreoferta de petróleo, los precios cayeron, obviamente, y pues ahorita se están recuperando, ¿no? Ahorita vuelve a haber una recuperación de esos precios, pero de nuevo, pues eso, ¿no? Y las economías obviamente que dependían más del petróleo, pues, o dependían totalmente del petróleo, pues tuvieron unos bajonazos importantes. Y la capacidad de la complejidad económica para predecir el crecimiento económico futuro sugiere que los países tengan avanzar hacia un nivel de ingresos que sea comparable con su nivel general de conocimientos integrados. Entonces, de nuevo, pues si un país es pobre pero tiene un índice de complejidad económica alta, lo que se predice es que va a converger hacia países, hacia tasas y niveles de crecimiento económico de países que tengan su mismo nivel de complejidad económico, ¿no? Entonces, es decir, o sea, si aquí tenemos, por ejemplo, de nuevo, tenemos a China y aquí tenemos a México, el PIB per cápita, por ejemplo, de China sean, no sé, $10,000 y el de México 5,000, es probable que en el corto plazo haya esa convergencia, que un país como, por ejemplo, Perú, que tiene menor complejidad económica y de pronto el mismo nivel de PIB per cápita que México, ¿no? Entonces, ¿cuál va a converger más rápido con China? Pues México, que tiene mayor complejidad económica. Y bueno, con mucho tiempo estamos bien todavía. Este entonces pues es un gráfico que nos muestra un poco la relación, ¿no? Entonces que hay pues prácticamente una relación lineal, ¿no? Entre los países vistos a partir de su índice de complejidad económica.
y los índices vistos a partir de su PIB per cápita, ¿no? Los países más ricos, como veíamos al principio, son aquellos, este club de países con también una complejidad económica mayor, ¿no? Como Japón, Alemania, Suecia, Australia, esta che, no sé qué será, Finlandia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Dinamarca, etc. Y por otro lado, tenemos entonces los países más pobres también tienden a tener un menor índice de complejidad económica. Vemos entonces el caso de Guinea, no sé si era Guinea-Bissau, Liberia, Mozambique, Mauricio, bueno, Eritrea, Bangladesh, y bueno, eso por este lado, ¿no? Ahora bien, hay unos outsiders, ¿no? Como por ejemplo, de nuevo, están estos países que serían Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, que pues de nuevo son países muy ricos, pero con una complejidad económica bastante limitada, por lo cual pues lo que se presume es que cuando el mundo por fin haga la conversión a energías limpias, pues estos países, perdón, pues bueno, van a tener pues unas pérdidas bastante importantes en términos también de crecimiento económico. Y pues ya lo vimos, ¿no? Es decir, cuando un país depende tanto de ese tipo de fuente, cuando llega pues, ese tipo de crisis, ya sea por malos gobiernos o por problemas de demanda internacional, pues se ven fuertemente afectados y puede retroceder su nivel de vida, su calidad de vida. Por otro lado, entonces, bueno, vemos la... bueno, una cosa aquí importante es que bueno, la bondad de ajuste del modelo de estas rectas de regresión pues es bastante alto, ¿no? Es decir, son modelos que predicen bastante bien. Y lo que vemos acá entonces pues, son dos conjuntos de países, los puntos rojos, los puntos azules, una recta de regresión para los rojos, otra recta de regresión para los azules. Vemos entonces los países rojos medidos principalmente a partir de donde los recursos naturales, perdón, de donde se exportan los recursos naturales son mayores en un 10% del Producto Interno Bruto, ¿no? De nuevo, países como Qatar, Kuwait, que por ejemplo está Noruega también, Kazajistán, Arabia Saudita, bueno. Y los países donde el valor de las exportaciones es menor a un 10% en recursos naturales. Aquí, pues de nuevo está China, estaría Ucrania, Jordania, India, Japón, Alemania, etc. Colombia. Y tenemos entonces que para estos países donde, pues, de nuevo tenemos una mayor complejidad económica, pues la recta de regresión pues, tiene una alta onda de ajuste. Es decir, podemos esperar que Colombia pues, tenga unas tasas de crecimiento en el futuro porque, pues, digamos, está siguiendo esta recta de regresión. Entonces, bueno, ¿cómo evoluciona la complejidad económica? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? A partir de las cercanías en este espacio, la proximidad en el espacio de producción, si están en un clúster o no. Y bueno, ¿esto qué significa? Que por tanto un espacio de productos altamente conectado hace que el problema de aumentar la complejidad de un espacio sea más fácil. Es decir, si en un clúster existen muchos nodos, es mucho más probable que se generen nuevos nodos que cuando hay pocos nodos. Lo que vemos ahorita en el caso de la metalurgia, ¿no? Es decir, si para el sector metalúrgico no hay nodos, únicamente una mina que exporta, pues se va a demorar mucho más tiempo y va a ser mucho más difícil generar esos otros encadenamientos productivos que pueden generar a ese sector, ¿no? Mientras que si existen ya varios nodos en ese clúster, en ese sector de la producción, pues por un lado es más fácil que existan nuevos nodos y por otro lado también que se genere nueva innovación, mayor valor dentro de ese clúster. Esto es lo que se conoce en teoría de redes como el preferential attachment, de eso hablaremos un poco la próxima sesión, cuando veamos teoría de grafos. Y por el contrario, un espacio de productos escasamente conectado lo hace pues mucho más difícil, ¿no? Entonces, por eso veíamos que es mucho más fácil para los países ricos ser aún más ricos que para los países pobres salir de pobres.
porque pues, los países ricos pues, ya tienen una serie de conexiones, mercados conquistados, una alta especialidad tecnológica, una buena infraestructura, unas buenas instituciones que hacen que los contratos sean seguros, mientras que en los países pobres no. Tienen que generar todos una cierta cantidad de condiciones de masa crítica para poder lograr una transición de fase hacia otro tipo de economía. Entonces, por eso es que las trampas de pobreza son tan complicadas y se requiere tantos esfuerzos y tantos recursos para poder salir de ellas. Si el espacio de producto es heterogéneo, puede haber algunos parches de productos altamente relacionados, ¿no? Es decir, o sea, vecinos muy cercanos dentro del clúster, donde agregar capacidades y expandirse a nuevos productos sería más fácil, y otros parches de productos menos conectados que dificultan el proceso de acumulación y capacidad de diversificación. Ya lo vamos a ver en un modelo, un poco más rápido. Y los nodos representan productos y su tamaño es proporcional al comercio mundial total de ese bien. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eso, cuando veamos el modelo de red, cuando veamos los puntos en el grafo, pues estos puntos son productos que exporta un país. Los enlaces conectan productos con una alta probabilidad de ser coexportados, ¿no? Es decir, hay complementariedades entre dos bienes, ¿no? Pues si un país exporta, no sé, leche, es también muy altamente probable que pueda exportar quesos o yogures o qué sé yo, ¿no? Es decir, son bienes, digamos, que están muy cercanos en ese clúster, ¿no? Del sector agropecuario, ¿sí? O pecuario, simplemente, y por lo tanto, pues eso, ¿no? Puede generar coexportaciones. Ese es el grafo. Entonces, esta es la estructura de red, ¿no? De los sectores de la producción. Aquí vemos entonces, esta es la red de comercio mundial, y lo que vemos acá entonces son un conjunto de clústeres. Recuerden, los clústeres son comunidades dentro de una red. Aquí vemos entonces, por ejemplo, este clúster verde. Este clúster verde, o esta comunidad verde, está dado principalmente por el sector textil, ¿no? Este sector azul claro está determinado por el sector de electrónica, ¿no? Este sector amarillo está determinado por bienes tropicales. No entiendo muy bien qué dice acá. Agricultura tropical, creo que es lo que dice acá. Este sector azul está determinado principalmente por este es el sector maquinaria, ¿no? Este moradito que ustedes ven acá, que tiene pocos nodos, es el sector pecuario, el que hablamos ahorita, y así. Este rojo es el sector construcción, pues es un sector bastante importante en todas las economías, sobre todo para las que están en desarrollo, que se están urbanizando, como Bogotá, por ejemplo. Hay una obra nueva por cada manzana. Bueno, obviamente dependiendo del barrio, pero digamos es un sector que a nivel mundo también se está moviendo bastante. Y pues obviamente hay clústeres que son más, digamos, más importantes que otros, es decir, que generan pues, tienen un mayor número de nodos, ¿no? de productos que exportan. Por eso vemos que no hay muchos punticos morados, porque pues, digamos, a partir de la explotación de las reses, pues eso, ¿no? Podemos exportar lácteos, podemos exportar carnes, podemos exportar cueros, y creo que ya, ¿no? Mientras que a partir de máquinas, pues bueno, eso, hay máquinas de transporte, hay máquinas que hacen cosas, ¿no? Hay robots, hay máquinas, qué sé yo, es decir, una infinidad de máquinas posibles. Por tanto, pues es un clúster que tiene una gran cantidad de nodos, ¿no? Vemos, por ejemplo, el clúster de la explotación petrolífera es uno que tiene únicamente 3 nodos, y que además esos nodos pues no tienen muchos enlaces, ¿no? Por eso pues es tan problemático para esos países que dependen principalmente de su producción petrolífera, porque pues eso eso no genera muchas complementariedades. Entonces, bien, esto, pues, de nuevo, es la forma como representamos tanto la diversidad, ¿no?
términos de clústeres, en términos de cantidad de nodos, como las ubicuidades, ¿no? Es decir, ya a partir de ciertas capacidades que tenga un país, pues también determina su espacio de producción y su complejidad, ¿verdad? Vemos entonces para Colombia. Como hemos visto, bueno, este es el mapa para todos los países, y donde veamos entonces cuadritos es porque el país tiene presencia o está exportando ese tipo de nodos, ¿no? Entonces, bueno, Colombia obviamente exporta petróleo, recuerden, es este nodo de acá, que es petróleo. Exportamos petróleo, exportamos algo de electrónica, es este, sí. Algunos nodos de electrónica, algunos nodos en el sector textil, algunos nodos también en el sector de mecánica, obviamente también en producción pecuaria. Este clúster morado es medicamentos, ¿sí? En medicamentos, pues Colombia no tiene mucha presencia, algo de genéricos tenemos, producimos, en construcción sí bastante, y bueno, por este, ¿no? Es decir, ven ustedes que pues hay algunos clústeres donde tenemos mayores manchas negras, ¿no? que en otros, por ejemplo, pues obviamente en maquinaria y en esta parte de medicamentos y de electrónica, pues hay menos presencia, ¿no? que por este lado de textiles o de construcción. Y pues bueno, ¿cuál es nuestro índice? Pues es este, 0.2. Es bajito, o sea, pues está muy cerca del cero, pero pues por lo menos es positivo, ¿no? Y pues bueno, lo que se espera de crecimiento en términos de PIB per cápita, pues son tasas del 3%, ¿no? A partir de esto. Si eso lo comparamos con un país vecino, tipo pues Perú, vemos que pues por un lado su estructura productiva está bastante sesgada, ¿no? Es decir, vemos que las manchas negras están principalmente por estos lados, por el sector textil, por algo de construcción, algo de esta parte, no me acuerdo qué era, bueno, está cerca de la maquinaria, pero maquinaria cero, medicamentos menos, la parte electrónica cero, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que se espera de su crecimiento? Pues que sea del 2.13%. Ahora bien, esto pues de nuevo es a mediano plazo, porque pues ya sabemos que pues tuvo un boom de petróleo y de la construcción bastante alto Perú, que lo hizo crecer a tasas de casi cercanas al 10%, un par de años, pero de nuevo volvió a sus tasas medias de crecimiento más bajas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, de nuevo, es esto que le dicen los inversionistas, pues bueno, si tengo, digamos, una industria textil, ¿a dónde puedo llegar? Pues bueno, digamos, Colombia tiene, digamos, mucho más nodos, digamos, en este clúster que Perú. Es decir, si quiero llegar a montar una fábrica de ropa, pues puedo tener mucha más complementariedad en Colombia que en Perú, porque pues, digamos, ¿qué significa esto? Pues que, bueno, aquí hacen la ropa, la pintan, la cortan, qué sé yo, todo lo que involucra la parte textil, mientras que aquí solamente voy a encontrar una o dos, ¿no? Es decir, de pronto encuentro las tiendas, de pronto encuentro los cortadores, pero no encuentro quién haga la ropa o quién la produzca, las telas, qué sé yo. Entonces, pues eso, ¿no? Pero en términos descriptivos, pues nos da una primera aproximación ¿no? hacia una toma de decisiones. Vemos entonces, por ejemplo, la complejidad media, ¿no? En términos también de la conectividad. Vemos entonces que en términos de ubicuidad, pues obviamente hay unos sectores que tienen pues una menor conectividad, de nuevo pues aquí estaría principalmente lo que es el petróleo, y una muy alta conectividad que son las máquinas, ¿no? Es decir, para la parte de máquinas pues obviamente se necesita la electrónica, se necesitan materias primas, obviamente se necesitan fuentes de energía, por lo cual pues esto establece muchas conexiones. Y pues quienes pueden producir máquinas pues de nuevo tienen una ubicuidad mayor. Y bueno, antes bueno, creo que esto da para más, hay más, mucho más de lo que nos dice el índice, pero quiero mostrarles este grafo,
Se los comparto aquí por el chat. Porque esa red que acabamos de ver, ahorita leo tu mensaje, Luisa, ya me quedo contigo si quieres. Un momentico. Entonces, ese mapa, ese gráfico que acabamos, que acabamos de ver, aquí lo tenemos en 3D. Y esto es alucinante. Aquí podemos movernos en esta red y aquí entonces lo que tenemos es la misma red, es decir, o sea, si ustedes se dan cuenta son los mismos clústeres, es decir, el clúster azul donde tenemos principalmente maquinería y eléctricos, podemos señalarlo incluso, podemos quitar los otros clústeres y ver entonces, por ejemplo, quiénes son los países que están en este clúster. Entonces, bueno, aquí no es muy claro, no sé si ustedes alcanzan a ver, dice Alemania exporta partes ajustables para uso con no sé qué es Spork, combustión de Spork. Y bueno, nos podemos acercar aún más con la ruedita del mouse y ver estos pequeños clústeres que se forman en estos módulos, ¿no? Aquí tenemos... ¡Ay! Se me pasó. Bueno, centrémonos en este. Es que es muy sensible este mouse, qué pena. Aquí tenemos entonces a China, tenemos otra vez a China con otro producto. Tenemos a Japón, tenemos a Alemania en este clúster. Y así, ¿no? ¿Qué están produciendo? Pues bueno, metalurgia. Pues aquí tenemos un clúster de metalurgia. Y bueno, ¿cuál es la ubicuidad? Es decir, ¿cuáles son los países que están en capacidad de producir ese tipo de metalurgia, ¿no? Tenemos entonces aquí un clúster dentro de una comunidad, dentro de un módulo, que se llama maquinaria y eléctricos, ¿no? Vemos entonces por acá otros. Ay. Bueno, aquí es el mouse lo que me molesta, pero bueno. Maximizamos esto con F11 y tenemos entonces pues un grafo en el cual podemos movernos mucho más libremente, ¿no? A partir de la estructura 3D. Y si ustedes tienen máquina de realidad virtual, pueden conectar la máquina de realidad virtual y navegar pues mucho más fácil y eficientemente en esta red, ¿no? Es una cosa fantástica. Estos son los datos entonces que nos da el Atlas, el Atlas de complejidad económica, y nos da entonces eso, ¿no? Por un lado, nos establece una comunidad a partir de su especialidad dentro de la diversidad, y por otro lado nos establece entonces estos clústeres donde nos muestra la ubicuidad. Seleccionamos esto y vuelven a aparecer todos los otros sectores de la producción. Nos vamos entonces, por ejemplo, a los textiles y a las comunidades donde están los textiles. Entonces, hacemos un zoom in, vamos directamente con un clic acá. Ay, caramba, perdón. Que verá que es el manejo del mouse que me dificulta moverme acá. Creo que esto es lo más cercano que puedo llegar. Y bueno, entonces empezamos a ver estos clústeres. No sé por qué no me puedo acercar más acá. Antes me alejó. Entonces, bueno, entre los textiles eso, ¿no? Encontramos ropa de hombres, ropa de mujeres, pantalones para uno, para otra, camisas, camisetas, etc. Suéteres, pullovers, abrigos, y bueno, todo ese tipo de clústeres dentro de todo este sector de la producción, que en términos de grafos sería un módulo. Encontramos entonces estos pequeños clústeres que tienen que ver con ya cosas más específicas, ¿no? más especializadas. Entonces, bueno, la invitación es a echar una mirada a esta página. Es, de nuevo, es de este proyecto del Atlas de Complejidad Económica. Aquí entiendo que ya incluyeron algunos servicios, no sé cómo hicieron. De pronto, los que tienen que ver con algún tipo no sé, que están involucrados en alguna de estas producciones, pero pues bueno, los sectores pues siguen siendo principalmente bienes. Aquí, bueno, hay otras
otras visualizaciones, por ejemplo, aquí vemos entonces en términos de mapa, ¿no? Por ejemplo, Colombia. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, en términos de textiles, ¿cuáles son nuestros nuestros socios comerciales, nuestros vecinos, digamos, nuestra red Ego, que es lo que vimos un poco la vez pasada? Tenemos entonces, por ejemplo, bueno, a China, España, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Perú y Chile, Panamá y Venezuela. En términos de metales, Colombia entonces tendría más o menos los mismos vecinos. En términos de maquinaria, Colombia otra vez, los mismos vecinos, ¿no? Prácticamente son nuestros vecinos para todo. Tenemos una gran cantidad de tratados de libre comercio, pero nuestros vecinos siguen siendo exactamente los mismos para cada uno de estos sectores de la producción. Paradójico, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esta página? Pues bueno, que los datos estén más actualizados, ¿no? Los que veíamos ahorita eran de 2008. Estos creo que ya son de 2010 y algo. 16 creo, 17. Quería mirar la parte, la ficha técnica. Después eso, ¿no? Si quieren, digamos, tener acceso a datos más actualizados, los invito a ver esta página y navegarla. Si ustedes se dan cuenta, pues pueden descargar, por ejemplo, esta imagen como una PNG en el botón derecho del mouse. Entonces, ese tipo de recursos, el espacio de producción, este ya es el nuevo ¿no? Ya más en 2D, para algunos bienes en particular. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, cómo los clústeres se relacionan unos con otros, podemos entonces solamente seleccionar unos, por ejemplo, por ejemplo, maquinaria y transporte. Ah, no, mentira, solamente me deja uno a la vez. En el de 3D creo que sí se puede hacer. Seleccionar dos o solo uno. Podemos entonces esconder los rótulos o volverlos a poner. Y bueno, es un poco lo que quería mostrarles dentro del tiempo que tenemos. Estos son los datos. Cómo se establecen los rankings, cómo se toman decisiones. Pues bueno, a partir de esto que acabamos de ver. Para la siguiente sesión, entonces, bueno, ya vamos a hablar un poco más de cómo extraer estos datos y cómo poder entonces ya hacer analíticas con estos datos para pues, poder obtener esas interpretaciones, porque pues aquí lo que hacemos es pues, principalmente un ejercicio visual, ¿no? Es decir, esto es estadística descriptiva. Es decir, cómo se comportan los datos, qué forma tienen y, bueno, qué patrones más o menos podemos ver a partir de esas representaciones visuales. Pero queremos obviamente ir un poquito más allá y es, bueno, ya deme una cifra, ¿no? Deme un dato, deme un parámetro con el que yo pueda establecer comparaciones, ¿no? Como por ejemplo lo que vimos entre Perú y Colombia, ¿no? Es decir, hay un parámetro que me dice, bueno, este país tiene más complejidad que este, ¿no? Entonces, cómo poder hacer ese tipo de analíticas, cómo poder llegar a ese tipo de parámetros, es lo que vamos a ver un poco en la siguiente sesión.